El día que cumplí 70 años, organicé una celebración hermosa e invité a mis 4 hijos. Nadie apareció. Llamé a mi hijo menor y mi nuera gritó de fondo: «Dile a esa anciana sin recursos que tenemos cosas más importantes». Al día siguiente tuvieron una sorpresa al intentar contactarme. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi relato. Me llamo Beatriz y tengo 70 años. Nunca pensé que llegaría a esta edad sintiéndome invisible en mi propia familia. Pero esa mañana del 15 de marzo, mientras preparaba mi fiesta de cumpleaños, todavía guardaba esperanza en el corazón. Había pasado 3 días limpiando cada rincón de la casa, preparando los platillos favoritos de mis hijos. La mesa del comedor lucía perfecta con el mantel bordado que había hecho yo misma hace años, las servilletas dobladas con cuidado y los platos de la vajilla buena que solo sacaba en ocasiones especiales. El aroma del chile relleno llenaba toda la cocina. Ese mismo platillo que Rodrigo, mi hijo mayor, siempre decía que nadie hacía como yo. Las horas pasaron lentamente. A las 6 de la tarde, cuando todos debían llegar, me senté en la sala mirando hacia la ventana. Cada ruido de motor me hacía saltar del sillón, pensando que por fin llegaban. Pero los autos pasaban de largo frente a mi casa. A las 7 el silencio se había vuelto ensordecedor. Los platillos se enfriaban en la cocina y las velas que había puesto en el pastel comenzaban a derretirse. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos. Tomé el teléfono con manos temblorosas y marqué el número de Rodrigo. «Bueno», contestó su voz, pero sonaba distraída, como si estuviera viendo televisión. «Rodrigo, hijo, soy yo. ¿Ya vienen en camino? La cena está lista desde hace rato». Hubo una pausa larga. Pude escuchar voces de fondo, risas, el sonido del televisor. «Ay, mamá, se me olvidó por completo. Estamos en casa de los compadres». Patricia organizó una reunión. Patricia, mi nuera, la mujer que desde el día que se casó con Rodrigo me había hecho sentir como una extraña en mi propia familia. «Pero hijo, es mi cumpleaños. Preparé toda la comida que les gusta. Limpié la casa. Mamá, no te pongas dramática. Ya sabes cómo son estas cosas. La próxima vez avísanos con más tiempo». Más tiempo. Les había recordado durante semanas. Había llamado a cada uno de mis 4 hijos para confirmar que vinieran. Todos habían dicho que sí. ¿Y los demás? Elena, Tomás, Daniel tampoco van a venir. «No sé, mamá. Cada quien anda en lo suyo. Tú ya entiendes». No entendía. No entendía cómo había criado a 4 hijos que ahora me trataban como si fuera una carga. Como si mi cumpleaños número 70 fuera solo una molestia en sus vidas ocupadas. «Está bien, hijo, que se diviertan». «Mamá, no te pongas así, luego pasamos a verte». Colgué el teléfono sabiendo que luego significaba nunca. Me quedé sentada en el sillón de la sala, rodeada del silencio y del aroma de toda esa comida que nadie vendría a comer, pero algo dentro de mí no podía aceptarlo. Tomé el teléfono otra vez y llamé a Daniel, mi hijo menor. Siempre había sido el más cariñoso, el que más tiempo pasaba conmigo cuando era niño. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara. «¿Qué pasó, ma? Daniel, mi hijo, ¿vienes a cenar? Es mi cumpleaños y preparé todo lo que les gusta». Escuché movimiento del otro lado, como si estuviera alejando el teléfono de su oído. Luego, clara como el agua, la voz de Patricia gritando en el fondo: «Dile a esa anciana sin recursos que tenemos cosas más importantes que hacer». El mundo se detuvo. Esas palabras se clavaron en mi pecho como dagas. Esa anciana sin recursos. Así me veía mi nuera. Así me veían todos.
Daniel regresó al teléfono, su voz incómoda. Ahorita no puedo. Tengo compromisos. Está bien, hijo. Que tengan buena noche. Colgué y me quedé ahí sentada, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. 70 años de vida, 50 años dedicados completamente a mis hijos. Y esto era lo que tenía. Una mesa llena de comida fría y la certeza de que para mi propia familia yo no era más que esa anciana sin recursos que los molestaba con sus necesidades. Me levanté lentamente y caminé hacia la cocina. Guardé toda la comida en recipientes. Limpié los platos que nadie había usado. Apagué las velas del pastel que nadie había cantado. Con cada movimiento sentía como si algo dentro de mí se estuviera rompiendo. Esa noche me acosté temprano, pero no pude dormir. Las palabras de Patricia resonaban una y otra vez en mi cabeza. Esa anciana sin recursos. Sin recursos. Realmente creían que no tenía nada. Si supieran la verdad. Por primera vez en años, pensé en todos los sacrificios que había hecho, en las noches que me quedé despierta cuidando a sus hijos enfermos, en el dinero que había gastado en sus estudios, en las veces que dejé de comprarme ropa para poder darles lo que necesitaban. Y ahora, cuando lo único que quería era pasar mi cumpleaños con ellos, ni siquiera eso merecía. Algo cambió esa noche. Algo se rompió, pero también algo se despertó. Mientras miraba el techo en la oscuridad, tomé una decisión. No iba a seguir siendo esa anciana sin recursos que se conformaba con las migajas de cariño que me daban. Era hora de que supieran quién era realmente Beatriz Contreras. Los días siguientes a mi cumpleaños pasaron como una neblina gris. No podía quitarme de la cabeza las palabras de Patricia. Cada vez que las recordaba, sentía una mezcla de dolor y rabia que no sabía cómo manejar. Me encontré haciendo algo que no había hecho en años. Revisar viejas fotografías. Saqué las cajas de cartón del closet de mi recámara, esas que guardaban décadas de recuerdos. Con cada imagen que veía, me daba cuenta de cuánto había cambiado mi lugar en la familia. Ahí estaba yo a los 25 años, recién casada con Alberto, cargando a Rodrigo bebé. En esa época mis ojos brillaban con esperanza. Alberto trabajaba en la construcción y yo me dedicaba completamente al hogar. Éramos pobres, eso era cierto, pero éramos felices, o al menos yo lo era. Vi fotos de cuando Rodrigo tenía 5 años y acababa de nacer Elena. Yo me veía cansada, pero sonriente, con mi niña en brazos mientras Rodrigo se aferraba a mi falda. Alberto ya había empezado a beber más de la cuenta para esos años, pero yo seguía creyendo que todo iba a mejorar. Las siguientes fotos mostraron la llegada de Tomás y después de Daniel. 4 hijos en 8 años. Mi juventud se fue en pañales, biberones y noches sin dormir. Alberto cada vez estaba menos presente, ya fuera por el trabajo o por la botella. Yo me convertí en padre y madre al mismo tiempo. Me detuve en una fotografía que me partió el corazón. Era el día de la graduación de primaria de Rodrigo. Ahí estaba yo con un vestido que había mandado a arreglar 3 veces, porque no tenía dinero para uno nuevo. Aplaudiendo orgullosa mientras mi hijo recibía un reconocimiento por ser el mejor estudiante. Alberto no apareció ese día. Estaba borracho en algún bar del pueblo. Seguí pasando páginas y recordé todas las veces que tuve que elegir entre mis necesidades y las de mis hijos. Cuando Rodrigo quería ir al campamento de verano y yo vendí mi único anillo de oro para pagarlo. Cuando Elena necesitaba zapatos nuevos para la escuela y yo seguí usando mis zapatos rotos otros 6 meses. Cuando Tomás se enfermó de neumonía y yo me quedé 3 días sin comer para poder pagar las medicinas. Pero no era solo el dinero, era todo. Mi tiempo, mi energía, mis sueños.
Antes de casarme yo había querido estudiar para maestra. Me encantaba la idea de enseñar a los niños, de hacer la diferencia en sus vidas. Pero cuando llegó Rodrigo, archivé ese sueño para siempre. Mi misión era ser madre, y eso requería todo de mí. Llegué a las fotos de cuando Alberto se enfermó. Cáncer de hígado, me dijo el doctor. Demasiados años de alcohol habían cobrado su precio. Durante 2 años lo cuidé día y noche. Le daba sus medicinas, lo bañaba, lo alimentaba, le cambiaba los pañales cuando ya no podía ir al baño solo. Mis hijos ya estaban grandes para entonces, pero ninguno se ofreció a ayudarme. «Tú siempre has sido buena para esas cosas, ma», me decía Rodrigo cuando le pedía que se quedara, aunque fuera una noche. Cuando Alberto murió, pensé que por fin podría tener un poco de paz. Pero no fue así. Ahora era la abuela disponible las 24 horas. Rodrigo y Patricia comenzaron a dejar a sus hijos conmigo cada fin de semana. «Es que necesitamos tiempo para nosotros», decían. Elena hacía lo mismo con sus gemelos. Tomás me traía a su hija cuando tenía que viajar por trabajo, y Daniel simplemente aparecía cuando necesitaba dinero. Guardé las fotografías y me dirigí a la cocina a prepararme un café. Mientras esperaba que hirviera el agua, miré por la ventana hacia el patio trasero. Ahí estaba el columpio que Alberto había instalado para los nietos. Recordé todas las tardes que había pasado empujándolos, escuchando sus risas, sintiéndome útil y querida. Pero ¿cuándo había sido la última vez que uno de ellos había venido solo a visitarme? ¿Cuándo había sido la última vez que alguno de mis hijos había llamado solo para saber cómo estaba, sin necesitar algo de mí? Me senté en la mesa de la cocina con mi taza de café y sentí el peso de los años. 70 años de edad, y no tenía nada que fuera mío, ni siquiera mi propia dignidad, aparentemente. Pero entonces recordé algo que había mantenido en secreto durante años, algo que ni siquiera Alberto había sabido completamente. Cuando mi madre murió hace 15 años, me había dejado unos terrenos en las afueras del pueblo, terrenos que ahora, según había escuchado, valían mucho dinero por el desarrollo urbano que había llegado a la zona. Yo había pensado poner esas propiedades a nombre de mis hijos inmediatamente, sin decirles. Pensé que era lo correcto, que así tendrían seguridad económica para sus familias, pero nunca llegué a firmar la transferencia definitiva. Los papeles seguían en mi cajón esperando mi decisión final. En ese momento, tomando mi café en la soledad de mi cocina, me di cuenta de algo. Quizás no era tan pobre como Patricia pensaba. Quizás tenía más poder del que había creído durante todos estos años. Me levanté y fui hacia mi recámara. Abrí el cajón del buró donde guardaba mis documentos importantes. Ahí estaban, amarillentos por el tiempo, pero legalmente válidos, los papeles de los terrenos que mi madre me había dejado. Terrenos que ahora podrían valer una fortuna. Por primera vez en días sonreí. Quizás era hora de que Beatriz Contreras dejara de ser esa anciana sin recursos y se convirtiera en la mujer que siempre había tenido el derecho de ser. La semana después de mi cumpleaños decidí hacer algo que llevaba años posponiendo: organizar todos mis papeles importantes. No era solo por los documentos de los terrenos que había encontrado, sino porque necesitaba entender exactamente qué tenía y qué no tenía. Si iba a tomar decisiones sobre mi futuro, necesitaba conocer toda la verdad. Saqué una caja vieja donde guardaba facturas, recibos y documentos que había ido acumulando durante décadas. La puse sobre la mesa del comedor y comencé a separar todo por categorías. Al fondo, envueltos en una bolsa de plástico, los documentos que mi madre me había dado antes de morir. Mi madre, Esperanza Contreras, había sido una mujer muy diferente a mí.
Mientras yo me dedicaba completamente a mi familia, ella siempre había sido más práctica, más independiente. Había trabajado toda su vida vendiendo comida en el mercado y había logrado comprar varios terrenos pequeños en las afueras del pueblo. «La tierra es lo único que nunca te va a fallar, mi hija», me decía siempre. Cuando ella murió, yo estaba tan sumida en el cuidado de Alberto que apenas presté atención a los papeles que me entregó el notario. Los guardé prometiéndome que los revisaría después. Pero ese después se había convertido en 15 años. Ahora, con mis lentes de leer puestos, comencé a estudiar cada documento cuidadosamente. El primer terreno estaba ubicado en lo que ahora era la zona más comercial del pueblo. Según el papel tenía 2.000 metros cuadrados. El segundo estaba cerca de la nueva carretera federal. Y el tercero me dejó sin aliento. Era un terreno de 5.000 metros cuadrados, exactamente donde ahora estaba el centro comercial más grande de la región. Ese centro comercial que mis propios hijos visitaban cada fin de semana, donde Patricia compraba su ropa cara, donde mis nietos iban al cine. Con manos temblorosas busqué en mi bolsa el periódico local de la semana pasada. Había visto un anuncio de venta de terrenos en esa zona. Cuando encontré el precio por metro cuadrado, tuve que sentarme y calcular 3 veces para asegurarme de que no me estaba equivocando. Si mis cálculos eran correctos, solo ese terreno donde estaba el centro comercial valía más de 10 millones de pesos. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. Durante 15 años había vivido contando cada peso, preocupándome por las cuentas de la luz, vendiendo mis pocas pertenencias cuando mis hijos necesitaban dinero. Y todo este tiempo había sido dueña de una fortuna. Pero había algo más que necesitaba verificar. Recordé vagamente que cuando quise transferir las propiedades a nombres de mis hijos, el notario me había explicado algo sobre un proceso legal que nunca completé. Busqué entre los papeles hasta encontrar una carpeta café que contenía documentos del despacho del licenciado Sánchez. En la carpeta encontré una carta que él me había escrito hace 5 años. «Señora Beatriz, como le expliqué en el despacho, la transferencia de las propiedades requiere su firma ante notario y la presencia de los beneficiarios. Mientras esto no suceda, usted sigue siendo la única propietaria legal de los terrenos». Releí la carta varias veces. Yo seguía siendo la propietaria legal. Nunca había transferido nada. Durante todos estos años, mientras vivía como una mujer pobre, había sido millonaria sin saberlo. Me quedé sentada en esa silla durante horas, procesando toda la información. Pensé en todas las veces que mis hijos me habían hecho sentir como una carga. Recordé el año pasado cuando Daniel perdió su trabajo y vino a pedirme dinero prestado. Yo le di los últimos 3.000 pesos que tenía ahorrados, dinero que había juntado peso por peso durante meses. Él me prometió que me los devolvería en cuanto encontrara trabajo, pero nunca lo hizo. Al día siguiente, muy temprano, llamé al despacho del licenciado Sánchez. Su secretaria me dijo que él ya se había retirado, pero que su hijo había tomado el control de todos los casos. Pedí una cita para esa misma tarde. Cuando el licenciado Junior me recibió, le expliqué mi situación. Le mostré todos los documentos y le pregunté sobre el valor actual de las propiedades. Él revisó todo cuidadosamente, hizo algunas llamadas telefónicas y después de 1 hora me dio la noticia que cambiaría mi vida para siempre. «Señora Beatriz, felicidades. Usted es dueña de propiedades que valen aproximadamente 15 millones de pesos. Y como nunca se completó la transferencia a sus hijos, usted tiene el control total sobre qué hacer con ellas». 15 millones de pesos. La mujer a la que llamaban anciana sin recursos era millonaria.
Salí del despacho caminando como en una nube. Por primera vez en mucho tiempo tenía opciones, tenía poder, y más importante aún, tenía la oportunidad de decidir quién merecía realmente mi generosidad. Decidí no decirle nada a nadie sobre el descubrimiento de las propiedades. Necesitaba tiempo para pensar, para planear, para decidir qué hacer exactamente. El licenciado me había explicado varias opciones. Podía vender todas las propiedades y quedarme con el dinero. Podía vender solo una parte y conservar el resto como inversión. Pero antes de tomar cualquier decisión, necesitaba estar segura de una cosa. Quería ver cómo reaccionaría mi familia si pensaran que ya no estaba disponible para ellos. El martes por la mañana, Rodrigo me llamó. Era raro que me llamara entre semana. ¿Cómo estás, ma? Estoy bien, hijo. ¿Qué necesitas? Patricia y yo estábamos pensando que podrías cuidar a los niños este fin de semana. Nos invitaron a Acapulco. Y ahí estaba la verdadera razón de su llamada. No puedo, Rodrigo. ¿Cómo que no puedes? Por primera vez en mi vida le mentí. Sí, tengo planes. Hubo un silencio largo. Busquen a alguien más, Rodrigo. Yo no puedo. Al día siguiente, fue Elena quien llamó pidiendo que cuidara a los gemelos, porque tenía una emergencia en el trabajo. Cuando le dije que no podía, se molestó. Ma, no entiendo qué te pasa últimamente. Pareces otra persona. Estoy perfectamente bien, solo estoy ocupada. ¿Ocupada con qué? Tú nunca tienes nada que hacer. Esas palabras me dolieron más de lo que Elena probablemente pretendía. Colgué y apagué el teléfono. Esa tarde, el licenciado me llamó con noticias importantes. Señora Beatriz, una empresa constructora quiere comprar el terreno del centro comercial. Están ofreciendo 18 millones de pesos. El viernes tomé mi decisión. Llamé al licenciado y le dije que quería vender el terreno más grande. Con ese dinero tendría suficiente para cambiar mi vida, y aún me quedarían los otros 2 terrenos. Quiero mantener esto en absoluto secreto hasta que se complete la venta. Esa tarde, Patricia apareció en mi puerta sin avisar. Traía a los niños y una maleta. Suegra, Rodrigo y yo decidimos ir a Cancún este fin de semana. Los niños se van a quedar con usted. No me preguntó. Simplemente asumió que yo estaría disponible. No, Patricia, los niños no se pueden quedar. Me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. ¿Cómo que no? Usted siempre los cuida. No entiendo qué le pasa, suegra. Espero que no se esté volviendo loca. Patricia se fue arrastrando a los niños. Por primera vez había puesto límites y se sentía mejor de lo que había imaginado. El lunes siguiente firmaría la venta del terreno. Para el martes sería oficialmente millonaria. El lunes me levanté más temprano que nunca. Me puse mi mejor vestido, me maquillé y me peiné con cuidado. Cuando llegué al despacho, los representantes de la empresa ya estaban ahí. 3 hombres en trajes caros que me trataron con un respeto que no había experimentado en mucho tiempo. La firma de los documentos tomó casi 2 horas. Cuando terminamos, el licenciado me entregó un cheque que tuve que leer 3 veces para creer que era real. 18 millones de pesos a nombre de Beatriz Contreras. Salí sintiéndome como si caminara en las nubes. Decidí no ir directamente a casa. En lugar de eso, me fui al centro comercial que ahora me había hecho millonaria. Me senté en la cafetería y pedí un café caro, de esos que nunca me había permitido comprar. Mi teléfono sonó. Era Rodrigo. «Ma, ¿dónde estás?» «Estoy en el centro comercial». «Patricia quiere hablar con usted». «Dile que si quiere hablar conmigo, puede buscarme aquí. Estoy en la cafetería del 2º piso». 40 minutos después vi a Rodrigo y Patricia subiendo las escaleras eléctricas. Patricia venía con cara de pocos amigos. «Suegra, ¿qué hace aquí sentada como si fuera rica?» Esa frase me hizo sonreír internamente. «Estoy tomando un café. ¿Quieren sentarse?» Rodrigo se sentó a mi lado.
Pero Patricia se quedó de pie con los brazos cruzados. Mire, suegra, necesita regresar a la normalidad. El fin de semana nos dejó colgados. No me puse caprichosa, Patricia. Simplemente tenía otros planes. ¿Qué planes? Usted no tiene vida social, no tiene trabajo, no tiene nada que hacer. Su única responsabilidad es ayudar a la familia cuando la necesitamos. Cada palabra confirmaba que había tomado la decisión correcta. Mi única responsabilidad es hacia mí misma. Rodrigo me miró con preocupación. Ma, ¿no estará empezando con demencia? Patricia se inclinó hacia mí. Mire, suegra, necesita entender su lugar. Usted es una mujer mayor, sola, sin recursos. Nosotros somos los que trabajamos. Su trabajo es estar disponible cuando la necesitemos. ¿Y qué recibo a cambio? Patricia se rió con crueldad. A cambio recibe un techo, comida y el privilegio de ser parte de una familia que la tolera. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Me levanté lentamente y miré a Patricia directamente a los ojos. ¿Sabes qué, Patricia? Tienes razón. Soy una mujer mayor, pero te equivocas en todo lo demás. Saqué el cheque de mi bolsa y lo puse sobre la mesa. Los números eran claramente visibles. 18 millones de pesos. Estoy hablando de esto. Patricia se quedó con la boca abierta. Rodrigo tomó el cheque con manos temblorosas. ¿Ma, qué es esto? De la venta de un terreno que heredé de mi madre hace 15 años. ¿Qué terreno? El terreno donde está construido este centro comercial. Se quedaron en silencio. Vi cómo sus expresiones cambiaban a pánico. Ma, ¿por qué nunca nos dijiste? Porque iba a heredárselas. Pero ya cambié de opinión. No sabían que era millonaria, pero sí sabían que me trataban como basura. Rodrigo, tu esposa me llamó anciana sin recursos. Hoy me dijo que recibía el privilegio de ser tolerada. Ma, si tiene dinero, ¿por qué siguió viviendo así? Porque no sabía que lo tenía. ¿Y saben qué pensé primero? En compartirlo con ustedes. Pero después recordé mi cumpleaños. Recordé cómo me han tratado y me di cuenta de que no merecen nada de mí. Me levanté para irme. Ma, podemos arreglar las cosas. No hay nada que arreglar, Rodrigo. Caminé hacia las escaleras sin voltear atrás. Por primera vez en mi vida, yo era la que se iba. Yo era la que tenía el poder. Los meses siguientes fueron de transformación. Compré una hermosa casa en una zona residencial nueva. Viajé por primera vez. Pasé una semana en Cancún, en un hotel de 5 estrellas. Caminé por la playa. Comí en restaurantes elegantes y por primera vez en 70 años no tuve que preocuparme por nadie más que por mí. Mis hijos intentaron diferentes estrategias. Rodrigo vino con sus hijos. Elena trajo a los gemelos vestidos con su mejor ropa. Tomás escribió una carta. Pero la que más me dolió fue Daniel, quien llamó llorando. Ma, soy tu bebé. ¿Ya no me amas? Te amo, Daniel. Pero amor no significa que tengo que rescatarte de las consecuencias de tus decisiones. 6 meses después, Elena apareció en mi puerta sola. Mamá, no vengo a pedirte dinero. Vengo a pedirte perdón. La invité a pasar. Mamá, he reflexionado sobre cómo te tratamos. No te respetábamos. Al principio solo estaba enojada. Pero después me di cuenta de algo. Tú nos criaste para ser independientes y nosotros decidimos depender de ti. Eso fue egoísmo. Elena, te perdono, pero las cosas no pueden volver a ser como antes. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que te amo y que lamento haber tardado tanto. Lo importante no era el dinero. Lo importante era perderte a ti. Solo te veía como mamá, nunca como Beatriz. Esa conversación marcó el inicio de una nueva relación con Elena basada en respeto mutuo. Rodrigo eventualmente también vino a disculparse, aunque su arrepentimiento fue menos profundo. Tomás y Daniel siguieron llamando pidiendo dinero.
Dejé de contestar. Fue doloroso, pero necesario. Hoy, 2 años después de aquel cumpleaños desastroso, vivo en mi hermosa casa rodeada de plantas y libros. Viajo cuando quiero. He conocido playas, montañas, museos y teatros. He hecho amigas nuevas. Tengo una relación cercana con Elena. Rodrigo y yo nos vemos ocasionalmente. Tomás y Daniel siguen luchando con las consecuencias de sus decisiones. No soy la matriarca que se sacrifica en silencio. Soy Beatriz Contreras, una mujer de 72 años que finalmente aprendió a valorarse. Aprendí que el amor verdadero no se demuestra con sacrificios que te destruyen, sino con límites que te protegen. Aprendí que ser buena madre significa enseñar a tus hijos a ser independientes y a respetar a los demás. Y Patricia, la mujer que me llamó anciana sin recursos, ahora trabaja doble turno. A veces la veo en el supermercado y siempre baja la mirada. No siento venganza, solo siento paz al saber que finalmente me defendí. La vida tiene una forma curiosa de hacer justicia. Yo, por fin, estoy viviendo la mía con dignidad. Cada mañana me despierto y sonrío. No porque tenga dinero, sino porque tengo respeto propio. Y eso nadie me lo puede quitar jamás.